Retomamos entonces el tema de Romanos capítulo 7, en donde el apóstol Pablo habla de que la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Ayer ya vimos la primera parte de esta lección, hoy vamos a culminarla, si Dios lo permite, en el tiempo que tenemos. Pero vamos a recordar el texto de Romanos capítulo 7, donde Pablo escribió: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En la lección anterior hablábamos nosotros que el tema de Romanos 7 en su contexto no es el matrimonio. El objetivo de Pablo no es exponer lo relativo al matrimonio. Pablo está usando lo del tema del matrimonio como una ilustración de lo que él quiere enseñar, que es lo que hemos venido nosotros viendo desde el día de ayer. Recordando un poco de lo que hablamos, tomando el versículo 1, Pablo dijo: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Explicaba en la primera parte del estudio el día de ayer que cuando el apóstol Pablo dice, pues hablo con los que conocen la ley, ese artículo definido, la, no está en el original griego. Esa palabra fue insertada por los traductores. Ahora, a fin de que podamos nosotros entender la esencia de lo que Pablo está diciendo en Romanos 7, vamos entonces a borrar ese artículo definido la. Porque Pablo está hablando es de ley, no de una ley en particular. No está hablando de la ley de Moisés, no está hablando de la ley de Cristo. Está hablando de una ley general. Todos tenemos ley. No importa el país donde vivamos, los ciudadanos de esa nación tienen ley. Para que quede claro, recordemos entonces el interlineal griego. Cuando dice, pues hablo con los que conocen la ley, corresponde en el léxico griego al numeral 551. Y como pueden ver ustedes ahí, no aparece el artículo definido. Dice a ley, cualquier ley. Y luego, en la segunda mitad del verso 1 dice que la ley, ahí sí aparece ya con artículo definido, la, y que en el léxico griego corresponde a los numerales 3588 y 551. En el numeral 3588 que ustedes ven ahí en pantalla, pueden ver cómo si aparece el artículo definido la, cuyo término griego es este. Esa O que ustedes ven ahí que tiene una coma encima, al revés. Ese es el artículo definido. El, la
Los, las. Si fuera plural sería jos o aparecería una O con una S. Pero como es singular, aparece solamente la letra O en griego. Ahí sí encontramos nosotros el artículo definido. Veíamos dos versiones de la Biblia, la Serafín de Ausejo y la Bober Cantera de 1957, y como pueden ustedes observar ahí en la imagen, los textos no tienen el artículo definido. La Serafín de Ausejo dice, hablo a quienes entienden de leyes. O la Bober Cantera dice, pues hablo a quienes saben lo que es ley. Ellos en estas versiones no incluyeron el artículo definido la ley, como está en la Reina Valera y como aparece en muchas otras versiones. Estas dos omiten el artículo definido la, que es proporcionado por los traductores en las otras versiones de la Biblia. Aunque Pablo va a tratar específicamente la ley de Moisés, en su declaración inicial se refiere a un principio general. Ley. James Denney, en su epístola a los romanos, dice, no se hace referencia específica. Cuando Pablo dice, pues hablo con los que conocen ley, no se hace referencia específica ni a la ley romana ni a la mosaica. El argumento se basa en la naturaleza de la ley en general. Y el señor Robertson, en su comentario al texto griego, dice, los romanos, fueran judíos o gentiles, conocían el principio de la ley. Entonces es importante que nosotros estudiemos lo relativo a la ley. Es esencial para comprender este tema. Para comprender adecuadamente lo que Pablo dice en los primeros 8 capítulos de Romanos, es necesario distinguir entre ley y la ley. Estoy haciendo un pequeño resumen de lo que habíamos estudiado nosotros en el día de ayer. Durante 2500 años, antes de que Dios diera la ley de Moisés, desde la creación hasta el monte Sinaí, cuando Dios da la ley en el monte Horeb, cuando digo la ley me refiero a la ley de Moisés, al hombre Dios no lo dejó sin ley. Como dice Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y utilizó muchos instrumentos para dar a conocer su ley durante ese periodo que nosotros conocemos como la dispensación patriarcal. 2500 años. Desde Génesis 1 hasta Éxodo capítulo 20, cuando a través de Moisés Dios da al pueblo de Israel la ley. Ahora, para términos prácticos, vamos nosotros a identificar esa ley durante esos 2500 años como la ley moral universal de Dios. Esa ley nunca ha desaparecido. Esa ley siempre ha existido. Esa ley va a durar hasta cuando nuestro Señor Jesucristo retorne por segunda vez. La ley moral universal de Dios, también conocida como ley adámica, aunque cuando Pablo habla de ella, se refiere a ella simplemente como ley. Por eso, el verso 1 de Romanos 7 que ustedes ven ahí en pantalla, Pablo dice, ¿acaso ignoráis? Hermanos, pues hablo con los que conocen ley, la ley moral universal de Dios.
o la ley adámica, o como Pablo la menciona en Romanos capítulo 8, versículo 2, la ley del pecado y de la muerte. Es decir, la ley moral, cuya violación es pecado que trae muerte al violador. Esta ley moral o ley adámica o la ley del pecado y la muerte es la expresión del carácter y de la voluntad de Dios determinados en su propósito antes de la creación como el patrón o el estándar para que las criaturas fueran hechas a su imagen. Pablo escribe en Efesios 1, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, esta ley adámica o esta ley moral universal de Dios, se dio a conocer hasta cierto punto en el momento del pecado de Adán y después del pecado de Adán. En Romanos 5 dice el apóstol Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, sabemos quién fue ese hombre, Adán, y por el pecado de Adán entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Antes de cuál ley? Pues de la ley de Moisés. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Si no hay ley, no hay transgresión. Si no hay ley, no hay pecado. Pero Adán pecó. Dice ahí el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Recuerden, donde no hay ley, no hay pecado. Pero si Adán pecó, había ley. No la ley de Moisés. Esa ley surge 2500 años después. No la ley de Cristo. La ley de Cristo viene a aparecer, sabemos muy bien nosotros, 4000 años después. Cuando el Señor, al morir en la cruz, da al mundo su ley, la ley de Cristo. Volviendo entonces al versículo 13, pues antes de la ley de Moisés, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ahora, ¿cuál ley había antes de la ley de Moisés? La ley moral universal de Dios, o la ley adámica, o la ley del pecado y la muerte. Sigamos. Dice ahí en el mismo pasaje de Romanos 5, dice el verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Preste atención que cuando dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cuál ley fue la que se introdujo? Porque ya había una. Se introdujo la ley de Moisés, 2500 años después. En Romanos 6, dice, continuando al apóstol Pablo, me devuelvo al texto anterior, Romanos 5, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley que se introdujo fue la ley de Moisés.
Ya estaba la ley moral universal de Dios. La ley adámica como la identifican algunos, o como Pablo la identifica, la ley del pecado y la muerte. Se introdujo entonces, 2500 años después, la ley de Moisés. Ahora, la ley de Dios fue revelada más plenamente y registrada en la ley mosaica, luego revelada en su plenitud. Y ya con nuestro Señor Jesucristo en el nuevo pacto, Dios aún más refuerza su ley. Miren lo que dice Pablo en Romanos 6. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés, sino que estamos bajo la ley de la gracia, la ley de nuestro Señor Jesucristo. Esa ley moral fue reforzada con la ley de Moisés y fue revelada aún más plenamente y registrada bajo la ley de la gracia, bajo el nuevo pacto, bajo Cristo. Por eso es que el apóstol Pedro en la segunda carta en el capítulo 1 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pedro es claro en decir, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dadas por Dios. Todas las cosas. Su ley, la ley de la gracia, esa ley adámica que empezó con Adán debido a su transgresión, Dios, a través del paso del tiempo en cada una de las dispensaciones, la reveló más plenamente y la registró. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Es lógico que se haga una pregunta y es, ¿de dónde vino esa ley, la ley moral, y cuándo entró en acción, cuándo se hizo efectiva? En Romanos capítulo 5, del verso 15 al 17, Pablo va a establecer una comparación. Dice, y quiero que le presten muy bien a la comparación, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, pues Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más los muchos, para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pablo empieza aquí a presentar una comparación, a establecer una comparación entre el primer hombre, Adán, y el Señor Jesucristo. Pablo no está estableciendo una comparación entre Adán y Moisés. Pablo no está estableciendo una comparación a través de Cristo y Moisés, sino de lo que vino a través de Adán y Cristo. Vuelvo y leo el verso 15 para que conectemos el 16 y el 17. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, o sea, pues Adán, la transgresión de Adán,
Abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues por si la transgresión de uno solo, reinó la muerte, Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Antes de continuar, quiero nuevamente resaltar lo que dije hace un momento. En estos versículos de Romanos 5, el apóstol Pablo está estableciendo una comparación, no de lo que vino a través de Adán y Moisés, no de lo que vino a través de Cristo y de Moisés, sino de lo que vino a través de Adán y Cristo. ¿Qué vino a través de Adán? El pecado y la muerte. ¿Qué vino a través del Señor Jesucristo? La gracia y la justicia. El verso 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Vuelve y vemos nosotros que Pablo está estableciendo una comparación entre Adán y el Señor Jesús. Lo que vino a través de Adán y de Cristo. Pero antes de considerar lo que Pablo dice aquí en el verso 19, de que los muchos fueron constituidos pecadores y los muchos serán constituidos justos, quiero que veamos el versículo 20. Dice Pablo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Recuerden que algo que yo exponía en la lección anterior es que en los primeros 8 capítulos de la carta a los romanos, Pablo habla de la ley. Pero a veces cuando leemos la ley, porque tiene el artículo definido la, ese artículo definido fue añadido porque no está en el original. Eso ocurre aquí en Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley no está diciendo Pablo la ley, porque el artículo definido no aparece en el texto griego. Ahora, si no aparece, vamos a borrarlo. Pablo habla de ley, pero ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pablo está diciendo aquí el propósito de esa ley. Se introdujo ley ¿para qué? Con una razón, un objetivo. Esa expresión ¿para qué? Viene de este término griego, hina. Y el señor Vine, en su diccionario, nos dice que quiere decir a fin de que, ¿para qué? Se introdujo ley a fin de que el pecado abundase. Ese era el propósito de esa ley. No estamos aquí hablando de la ley de Moisés, estamos hablando de la ley moral universal de Dios, o como he dicho en varias ocasiones a través de la lección ahora,
Algunos la identifican como la ley adámica o como Pablo la describe, la ley del pecado y de la muerte. Señor Thayer, en su léxico griego, hablando del el mismo término griego gina, que es traducido para qué al español, dice que a fin de que, de modo que. A esto se refería Pablo cuando dijo en Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cuándo se los manifestó? Cuando introdujo la ley moral. Dios nunca ha dejado al hombre sin ley. Dios siempre le ha dado al hombre el conocimiento de la ley moral de Dios, una ley moral universal bajo la cual se halla toda la humanidad. El judío estaba bajo la ley de Moisés. Los que no eran judíos en esa época no estaban bajo la ley de Moisés, pero estaban bajo ley, la ley moral universal de Dios. Viene Cristo y nos invita aún hasta el día de hoy al ser humano a que nos sometamos a su ley, la ley de la gracia, la ley de Cristo. Hay personas que la aceptan y se someten a la ley de Cristo. Hay otros que no. Nunca han creído en Cristo, no quieren reconocerlo como Dios y Señor, no quieren reconocerlo a Él como el que vino a morir por la humanidad. Bueno, si nunca lo aceptan, si nunca se someten a su ley, no es que queden sin ley, ellos siguen estando bajo ley. ¿Cuál ley? La ley moral universal de Dios. Romanos 5 dice en el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, pero ley se introdujo para que el pecado, y he incluido ahí, porque eso no está en la Biblia originalmente, lo he incluido ahí como ayuda para que entendamos de qué es lo que viene hablando. Y vuelvo y leo el verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre que sabemos quién fue, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, pero ley se introdujo para que el pecado de Adán abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora, cuando en el verso 19 habla de la desobediencia de un hombre, y ese hombre fue Adán, él no desobedeció la ley de Moisés. Él no desobedeció la ley de aquellos que estaban bajo Moisés. Por eso, en el verso 20 dice, pero ley se introdujo para que el pecado de Adán abundase. La ley moral, la ley que se introdujo fue la ley moral universal de Dios. En Romanos 7, Pablo, al revelar la excesiva pecaminosidad del pecado en las consecuencias de su violación, escribió en el versículo 13, luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Ahora, retornemos al versículo 1. Ahí está en pantalla. Y en la parte final de ese verso 1, Pablo dice que la ley
se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Pablo habla aquí del carácter vinculante de la ley. El principio es que la ley, cualquier ley, se aplica solo a los vivos, no a los muertos. La ley obra sobre los vivos, la ley no tiene injerencia sobre los muertos. Y continuando, dice en el verso 2 de Romanos 7, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Recuerden, y repito una vez más, Pablo en Romanos 7 no está presentando el tema del matrimonio. Está usando lo relativo al matrimonio como una ilustración de lo que va a enseñar en un momentito. La ley de Dios sobre el matrimonio ilustra el principio que Pablo quiere presentar. Pablo dice, mientras el esposo viva, la esposa está sujeta a él o ligada a él, o a la inversa. Mientras la esposa viva, su esposo está ligado a ella. Ya no son dos, sino una sola carne, unidos por Dios. Ahora, ese vínculo impide las relaciones sexuales con otro. Ninguno debe separarse ni separarse del otro. La ley de Dios en el matrimonio es una sola pareja para toda la vida, con miras a su felicidad y para no privarse de nada bueno. Están unidos. Ahora, en ese versículo 2 de Romanos 7, Pablo dice, porque la mujer casada está sujeta. La palabra sujeta viene de este término griego, deo. Y el señor Vine, en su diccionario expositivo, dice que significa atar. El término deo es la palabra griega para atar. Ustedes recordarán la ocasión en Mateo capítulo 21, cuando el Señor iba a hacer su entrada triunfal a Jerusalén, que mandó a sus discípulos a un pueblo vecino y les dio las instrucciones en dónde iban a encontrar la asna en la que él se iba a montar para entrar a Jerusalén. Y les dijo en ese Mateo 21, verso 2, y diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Cuando dice ahí, hallaréis una asna atada, es del mismo término de Romanos 7:2, cuando dice que la mujer está sujeta, está atada. Luego, recuerden, ¿a quiénes les está hablando el apóstol Pablo? En el versículo 1 dice que él les está hablando a los que conocen ley. Estos hombres que conocían, bueno, a los que les está hablando en este momento, y Pablo en particular, le está hablando a los que conocían el Antiguo Testamento. ¿Qué sabían ellos? ¿Qué conocían por ley? Bueno, ellos sabían que un marido y una mujer están sujetos o atados el uno al otro. De igual manera, bueno, aquí Pablo en Romanos 7:2 habla de que la mujer está sujeta, la mujer casada está sujeta por la ley al marido. Y en Primera de Corintios 7 lo presenta de manera inversa. Ya le dice es al hombre. Mire lo que dice el verso 27. ¿Estás ligado a mujer? Está hablando a un hombre. ¿Estás atado a una mujer? ¿Estás sujeto a una mujer? O sea, pues el atamiento, la ligadura, la sujeción
es de los dos, no es de uno para un lado. No es exclusivamente de la mujer hacia el hombre, no, también es del hombre hacia la mujer. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. Notemos nuevamente que Pablo dice ahí en Romanos 7:2, pero si el marido muere, ella queda libre. Libre. Si el marido muere, queda libre ¿de qué? De la ley del marido. El término libre viene de este término griego. Señor Robertson nos dice en su comentario al texto griego que este término significa hacer nulo. Queda libre de la ley del marido. Señor Vine, en su diccionario expositivo sobre el mismo término dice, significa reducir a la inactividad. Queda libre. Es la traducción que se da en Romanos 7:2. Libre es. En el versículo 6, la traducción es estamos libres. En el versículo 2, el significado es que la muerte del primer marido de una mujer hace nula su posición como esposa a los ojos de la ley. Por ello, ella queda eximida de la prohibición en contra de volverse a casar. En su caso, la prohibición queda anulada. James Swanson, en el Diccionario de Idiomas Bíblicos sobre el mismo término, libre, del griego katargeo, escribe, ser liberado, ser emancipado de una relación anterior obligatoria. Y me gusta mucho lo que Marvin Vincent, en el estudio de palabras del Nuevo Testamento, escribe al respecto sobre ella queda libre. Dice, con la muerte de su esposo, ella queda liberada de la ley que la ataba. Queda liberada o separada de la ley del esposo para siempre. Esa relación anterior queda anulada. En cierto sentido, ella muere a esa ley con la muerte del esposo. Cuando el esposo muere, la esposa muere, queda anulada. La esposa muere en lo que respecta a la relación matrimonial. Cuando el esposo muere, queda anulada en lo que respecta su relación matrimonial. Continuando, dice Pablo en Romanos 7:3. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de la ley que la ata al marido, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y en Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Pablo ha dicho, versículo 3, Romanos 7:3, la segunda mitad del verso. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltero. Sabemos que hay tres grupos elegibles de personas para el matrimonio. Un grupo
son los que nunca se han casado, los solteros. Dice en 1 Corintios 7 el apóstol Pablo, digo pues a los solteros, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, primer grupo elegible para casarse, los solteros. El segundo grupo son los de la cláusula de excepción que el Señor mencionó en Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y el tercer grupo, elegible bíblicamente para el matrimonio, son los viudos. 1 Corintios 7:39. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Retornando a Romanos 7, versículo 4, y vuelvo el pasaje. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Enseñamos a los hombres hoy que están muertos a la ley. Enseñamos cuando predicamos el evangelio al ser humano, al hombre, que están liberados de ella. Es más, mire lo que dice Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Vuelvo y repito. Enseñamos a los hombres hoy que están muertos a la ley, liberados de ella. Si alguna vez estuvieron bajo la ley de Moisés y que son guiados por el Espíritu. Ahora, lo otro que dice aquí en Romanos 7, versículo 4, es que hemos muerto a la ley a través de algo. ¿Qué fue eso? Mediante el cuerpo de Cristo. Y cuando dice aquí mediante el cuerpo de Cristo, se refiere aquí a la muerte de Jesús en la cruz. Esa muerte de Cristo hizo que los lectores de Pablo murieran a la ley de Moisés. Así fueron liberados de esa relación anterior y libres para unirse a otro, es decir, a Cristo. Se produjo una muerte y en consecuencia también la muerte de ellos a la ley, que es lo que dice el versículo 6. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Esa muerte los liberó, desatándolos de su vínculo con la ley y liberándolos para entrar en una nueva relación en la que estarían unidos a Cristo. Antes de terminar, quiero repetir algo que dije en el estudio de ayer y que lo he dicho en varias ocasiones en la lección de hoy. El apóstol Pablo aquí no está hablando del tema del matrimonio. Aquí el apóstol Pablo está usando el tema del matrimonio para ilustrar esta verdad de cómo poder casarnos con nuestro Señor Jesucristo, de cómo poder unirnos a nuestro Señor Jesucristo, que es lo que dice en el versículo 4. Vuelvo y lo leo, Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para que seáis de otro. Para que nos podamos unir a Cristo es necesario
morir a la ley. Por eso dice, habéis muerto a la ley. O como dice en el verso 6, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Y volviendo al verso 4 dice, para que seáis de otro, para que nos podamos unir con otro, para que nos podamos casar con otro y no ser adúlteros. Porque si yo todavía sigo estando sujeto, si mientras mi marido vive o mientras la ley está en vigencia, ya sabemos cuál ley, si esa ley sigue en vigencia y el Señor no la ha quitado, entonces al unirnos con Él nos convertiríamos en adúlteros espirituales. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Con esto concluyo, hermanos, esta segunda parte del tema de Romanos capítulo 7.